Hola a todos, bendiciones, gracias por estar conectados para escuchar la palabra de Dios. Tenemos la serie que hemos titulado Perfiles de Proverbios. Hoy la lección es la número 10, que tiene un título particular porque el pasaje que vamos a tratar hoy implica con esto: caminos oscuros o iluminados. Lo podemos decir afirmativamente, la palabra de Dios nos habla de caminos oscuros y caminos iluminados. Pero también podemos hacerlo como una pregunta y una inquietud. Tu andar, cada día, ¿estás en los caminos oscuros o en los caminos iluminados? Cada uno va a examinarse con la palabra de Dios para poder glorificar a Dios con cada vida en este caminar. Hoy continuamos la meditación en el capítulo 4 que hemos comenzado la semana anteriores, la lección anteriores. La lección anterior fue desde el versículo 1 al 9, que la hemos titulado Los beneficios de la sabiduría para cada día. Hoy los versículos serán del 10 al 19, donde leemos: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Versículo 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. En este capítulo 4, el sabio Salomón trata de tres cosas. De la ciencia adquirida. Eso lo vemos en el versículo 5 del capítulo 4. Adquiere sabiduría, adquiere ciencia, inteligencia. Esa fue la lección anterior. Hoy, del camino alumbrado, de eso trata Salomón, especialmente, en el versículo 18. Y el próximo estudio nos lleva al sabio Salomón a tratar del corazón guardado, el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuán glorioso es el camino trazado por los justos. No solo es un camino que la palabra de Dios nos muestra para andar, sino que también es el camino que los que andamos en obediencia a la voluntad de Dios y su palabra, bajo el respeto y el temor de Dios, es llamado esto la senda o el caminar de los justos. En estos versículos que hemos leído tenemos dos caminos: el camino de los malos y la senda de los justos. Qué contraste, ¿no? El camino amplio de los malos y la senda, quizás estrecha, de los justos. En la vida hay dos caminos por donde la humanidad va transitando. Estos dos caminos también los vemos en Mateo capítulo 7, donde podemos leer lo siguiente
allí las palabras del Señor. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Paremos aquí a esa expresión, miremos bien el versículo. Espacioso el camino que lleva a la perdición. Esto es lo que Proverbios habla del camino de los malos. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Este angosto el camino, como vemos aquí, y parémonos a verlo en este versículo, angosto el camino que lleva a la vida, es lo que Proverbios cita como la senda de los justos o el camino de la sabiduría. Aquí en Proverbios capítulo 4 del versículo 10 al 19 lo podemos dividir en tres partes. De versículo 10 al 13 se describe el camino de la sabiduría, por donde va la senda de los justos. De versículo 14 al 17 se describe el camino de los malos, que también es llamada la vereda de los impíos o la senda de los impíos. Y la conclusión de versículos 18 y 19 se comparan ambos caminos, el camino de la sabiduría y el camino de los malos, la senda de los justos con la senda de los impíos. El versículo 10 ya empieza con la expresión que se repite 3 veces en este capítulo. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán los años de vida. ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Qué nos quiere decir esto de que se multiplicarán años de vida? Una vida pura y limpia que agrada a Dios conduce a una larga vida. Como regla general, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, salvo algunas excepciones, como hemos conocido y conocemos en esta vida. Pero hay 2 expresiones, nuevamente se repite, oír y recibir. Oír en el sentido de, una versión dice, oír las palabras. Y en esta versión que hemos leído dice recibir las razones. Repetimos, oír las palabras, recibir las razones. No hay nada sin razón o entendimiento. Y la esencia de nuestra vida y nuestra fe es obedecer las palabras, porque hay razones para obedecerlas. Oír y recibir. Todos sabemos, y está muy claro, cómo los vicios destruyen al ser humano. El alcohol, el tabaco, las drogas, pecados sexuales, inmoralidad, desórdenes de la vida y del comportamiento del cuerpo. Todo esto trae consecuencias. Y a veces las noticias en los medios nos horrorizan con los hechos o testimonios de vidas que se destruyen por los vicios y el pecado, porque todos estos traen consecuencias, llevan a enfermedades y hasta la muerte. ¿Cuántas veces escuchamos de vidas que se pierden porque el vicio y el pecado los ha enfermado y los llevó hasta la misma muerte? Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Esta es la expresión del sabio Salomón,
pensando él, hablando con su hijo o con su lector oyente, pero también es la historia de su padre, cómo influenció en su vida. Todo padre puede quedar muy satisfecho si enseña a su hijo el camino de la sabiduría y si es también un buen ejemplo de la senda de los justos, el camino de la sabiduría y las veredas derechas, rectas, por las cuales te he influenciado para andar. Qué bueno es tener padres que pueden influenciar esto en sus hijos y ser buenos ejemplos para el camino de la sabiduría. Los hijos que andan por las veredas derechas o las llamadas sendas de rectitud, seguramente caminarán sin obstáculos. Miren lo que dice el versículo 12 justamente. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. La Biblia de las Américas lo traduce y lo escribe de esta manera el versículo 12. Les leo. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Qué belleza, qué hermosa motivación para padres con hijos, para los hijos a recibir de los padres. Y qué protección hay bajo esta enseñanza del camino de la sabiduría. Déjenme tomar un comentario de William MacDonald, que dijo así, les leo. La versión siríaca, que es una versión muy antigua, simple, sencilla, común, dice así este versículo, lo expresa de esta manera. Mientras andes paso a paso, abriré la senda delante de ti. Otra vez, mientras andes paso a paso, abriré la senda delante de ti. MacDonald dice, estos son dos principios importantes que vemos aquí. Dios, el primero, Dios nos guía paso a paso. No nos revela todo a la vez, paso a paso. Y el segundo principio, Dios guía a los que van avanzando para Él o por Él. Alguien dijo así, hay que estar en movimiento para poder ser guiados. Ejemplo, la bicicleta. Yo no soy uno muy práctico con la bicicleta, pero es uno de mis ejercicios. Y después de mucho tiempo tomé una bicicleta y trataba de hacer el equilibrio, pero hasta que no me puse en movimiento, no pude guiar la bicicleta y el andar de la bicicleta. Repetimos esta expresión, mientras andes paso a paso, abriré la senda delante de ti. Esta es una expresión maravillosa que nos deja este versículo 12. Y el versículo 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Si hay una palabra que en todo proverbio se repite constantemente es guarda, guarda, guarda. Para guardar hay que tenerlo, para tenerlo hay que guardarlo. Y guardarlo no simplemente es cuidarlo, sino hacerlo real y práctico en nuestra vida. Este es el camino de la sabiduría. Retener el consejo, no dejarlo, guardarlo, es vida el camino de la sabiduría. Por ella, vamos a decir claramente con la palabra de Dios, solo transitan los justos. En los versículos 14 al 17 se describe el camino de los malos o la senda
y vereda de los impíos, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos o la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Aquí la palabra impíos y malos tiene dos términos diferentes que literalmente lo queremos mencionar. Impíos también puede ser dicho igual a malvados, los que pecan contra Dios de modo directo. Los malos, de la segunda parte, son los que pecan directamente contra el prójimo. Y el versículo 15 agrega: déjala, esa vereda, esa senda, no pases por ella, apártate de ella, pasa. La exhortación aquí es bien clara. No solo no poner los pies en el mal camino, sino también a mantenerse lo más lejos. Alguien dijo, un pequeño acercamiento puede llevarnos a un gran tropiezo. En otras palabras, alguien dijo, no cruzar la línea roja. Cuando está el impulso del pensamiento malo, frenarlo, quitarlo antes de llevarlo a la acción. Esto es lo que buscan los malos sobre los justos, para hacerlos caer y tropezar. Versículos 16 y 17. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, es lo que decíamos. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Literalmente podríamos decir así: su pan es maldad, su bebida es violencia. Pero hay un contraste. Versículos 18 y 19 terminando. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amanece el día, comienza la luz, y la luz se hace plena, completa, y desarrolla el día, la plena luz del día, que va en aumento hasta el día estar completo, iluminado. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, también puede ser dicho las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Sí, cuando se apaga la luz por un corte y queremos buscar algo para iluminar, nos vamos tropezando y no sabemos con qué nos estamos tropezando hasta que vemos con la luz. Es el camino de los malos en contraste y comparado con la senda de los justos. ¿Quién es este justo? Podríamos decir, el hombre justificado por fe, pero es el hombre que anda con Dios y en obediencia a su palabra. El justo es uno que respeta y teme a Dios. ¿Por qué caminos quieres ir? ¿Caminos oscuros que termina mal, o iluminados que nos llena de satisfacción? Caminemos este día tomados de la mano de Dios. La Biblia y la palabra de Dios es la luz que nos ilumina para poder andar en obediencia y agradando a Dios y no tropezando. Seamos fieles a ese camino de luz, iluminados. Apartemos, no entremos